Bueno, en este siguiente panel vamos a tener participación de las firmas pequeñas y boutiques. Para eso hemos llamado a Luis Reina del estudio Carlos Caro, a Pamela Navarro del estudio Atalaya Legal, a Luis Linares del estudio Linares y a Mario Drago de Baxter Consultores. Por favor. Creo que están los nombres. El micro lo apagamos. Perfecto. Bien. Pues en principio muchas gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Como saben, y estuvimos conversando días previos, semanas previos, justamente la idea de estos paneles es poder tener la perspectiva y lectura de cada uno de ustedes como representantes de las firmas pequeñas y boutiques. Entiéndanse que esto es básicamente una descripción por tamaño, no había otra forma de estructurar los temas, pero que responden a un tema objetivo. Justo estuvimos temprano con representantes de firmas grandes, ahora estuvimos hablando con representantes de firmas medianas, porque sabemos que cada uno va a tener una lectura probablemente similar en algunos puntos y justamente el objetivo de esto es saber en qué coincidimos. He visto que uno de los puntos que hemos coincidido mucho probablemente y probablemente va a pasar también aquí es el tema esto de la percepción que tiene el abogado sobre la sociedad y bueno, veremos y iremos viendo al respecto. Nuevamente, extenderles el agradecimiento, sobre todo en el caso de Daniel y en el caso del estudio Carlos Caro y a través de Luis Reina, participan activamente justamente en esta iniciativa de crear espacios para poder ayudar a transformar la industria legal y la profesión, que bien es cierto, tenemos muchos retos por desarrollar. En esa línea, como usted se entenderá, la dinámica va a ser que cada uno pueda tener 15 minutos para poder exponer en este corto tiempo un poco el análisis sobre el mercado que ustedes tienen, cuáles son las principales problemáticas que tenemos como industria y de la mano plantear algunas soluciones correspondientes. Comenzamos contigo, Luis. Sí, bueno, en primer lugar el agradecimiento a la Cámara de Comercio de Lima, a ti, Wilfredo, por gestionar nuestra posibilidad de interactuar con ustedes, ¿no? Saludos a todos los presentes. Sí. Bueno, en realidad, tratar de compartir con ustedes algunas experiencias, ¿no? A partir de el devenir de Carlos y Asociados como firma, es un despacho boutique, ya vamos por nuestro 17º aniversario, ¿no? Creo que el punto de partida de cualquier reflexión tiene que tomar en consideración la externalidad que fue la pandemia, ¿no? Que al menos en lo que es nuestra experiencia, impactó significativamente porque, claro, afectó la forma de interactuar con el sistema de administración de justicia. Nosotros somos un estudio especializado en servicio de litigio, ¿no? Por un lado, y de compliance, ¿no? Y bueno, y ahora nuevas tecnologías, pero sin duda esto influenció porque, claro, en los defectos de infraestructura informática, ¿no? De las brechas de tecnología en los diversos órganos de administración de justicia, piénsese también en el Ministerio Público y en la policía, ¿no? Ciertamente fueron un problema al inicio, ¿no? Y evidentemente también porque tuvimos que readaptarnos y enfrentar, o mejor dicho, generar un nuevo espacio de comunicación que era la virtualidad, ¿no? Afortunadamente, Caro y Asociados, y creo que acá un elemento común, creo que felicito la forma en que han estructurado el debate, porque el tamaño de la organización es un factor referencial, ¿no? Entonces, porque cada organización tiene su estructura, tiene su norte, tiene sus problemas, ¿no? Los problemas de una gran organización con un número determinado de colaboradores sin duda son diferentes, difieren de los problemas que tiene una organización quizás más pequeña, ¿no? Porque además también tiene que ver con el tipo de cliente, la forma en que uno se interacciona con los clientes, ¿no? Y
En ese contexto, Caro y Asociados como firma, ya desde hace bastantes años viene implementando la lógica del cumplimiento normativo, del compliance, ¿no? Que es un servicio legal que brindamos, pero que ha sido un poco el norte porque no solamente hemos vendido el compliance, sino que lo hemos incorporado a nuestra organización. Y eso ha servido para lo que hoy en día vemos como norte, ¿no? Y que creo que ya algunos intervinientes han un poco marcado, ¿no? La importancia de las innovaciones tecnológicas, ¿no? Estar a la velocidad del crecimiento y la actualización de la tecnología, ¿no? Que en eso, afortunadamente, lo de la pandemia no nos cogió desprevenidos porque ciertamente la importancia de los elementos informáticos en los diversos procesos internos y externos, pienses en algo tan simple como facturación, ¿no? O no sé, pues cómputo de horas de servicios brindados por un determinado abogado para medir la eficiencia, ¿no? Sin duda, pues el elemento tecnológico, ¿no? Los aplicativos, los programas, ¿no? Son muy importantes, pero también en los procesos externos, la comunicación. Claro, la virtualidad y sobre todo el momento del confinamiento nos permitió reconocer que algunas reglas que habíamos impuesto dentro de la organización, llámese por ejemplo la obligación de utilizar siempre elementos virtuales, ¿no? La comunicación por correo electrónico, tratar de olvidar los elementos, el papel, ¿no? Una política de cero papel que tratamos de implementar, bueno, de pronto tuvo mucha importancia. Tener los documentos colgados en la nube también de pronto tuvo mucha importancia, ¿no? Entonces creo que eso no nos agarró tan desprevenidos afortunadamente, ¿no? Y luego, otro norte que consideramos significativo ha sido la implementación de las políticas de prevención, ¿no? En general, ¿no? Como decía hace un momento, vendemos el servicio, pero también lo incorporamos dentro de nuestra organización. Estamos certificados en ISO 37001, que es anticorrupción, desde el año 2018. Recién hemos certificado el 37301, que es el de gestión de compliance en general, ¿no? En esto hemos creado una división de nuevas tecnologías, ¿no? De ahí hay Legal Tech, que está a cargo de María Alejandra Quintana, que es una abogada del estudio, ¿no? Y bueno, y todo esto ha ido de la mano con la mejora en la organización, que ha buscado, por ejemplo, resaltar un aspecto que también lo he escuchado a lo largo de esta mañana, la paridad de género en lo que es, ¿no? Los diversos roles dentro de la organización, ¿no? Tenemos un porcentaje de 50-50 de abogadas, ¿no? Mujeres. Tenemos una abogada directora, ya hace un par de años que se han hurtado. La jefa de una división que es de alta, de iLegal, que es María Alejandra Quintana, es una mujer, y nuestro oficial de cumplimiento es Virginia Naval, que también es, ¿no? Es una abogada que además ha surgido de Caro y Asociados. Y creo que otro factor importante es, creo que bueno, ha venido bien o que hemos tratado de fortalecer, ¿no? Es generar el recurso humano dentro de la organización, que es de practicantes, ¿no? Se genere el interés de, ¿no? Aprender con nosotros, crecer con nosotros y luego al ver una línea de carrera, ¿no? Que es algo que no se ve tanto, estoy generalizando, pero no se ve tanto en las organizaciones pequeñas, que son más de, ¿no? Una sola persona, ¿no? Que gira todo en función de una sola persona, se ha marcado una línea de carrera, ¿no? Que creo que eso hace que, ¿no? O sea, hay una expectativa por parte de estos practicantes jóvenes, ¿no? Que luego son abogados de crecer y aprender con carrera asociada. Entonces, bueno, marcar estas tres pautas que creo que son significativas, ¿no? La prevención de la corrupción, que es un hito importante, es un valor dentro de los servicios legales, sobre todo de las boutiques, ¿no? Que a veces, como tienen tanta competencia, en inferioridad de condiciones podrían caer a esta tentación. Eh, la implementación de las nuevas tecnologías es una fortaleza y sin duda lo que es la paridad de género. Con el tema como el Zoom, que nos olvidamos aprender el micro. Acá también me estoy olvidando de aprender el micro ya. Pamela, tu lectura del mercado, problemas y algunas conclusiones que podrías inicialmente compartirnos. Bueno, yo quiero empezar agradeciéndote, Wilfredo, porque no solamente me parece que estos espacios son súper innovadores, sino que me parece que de alguna manera son también disruptivos. Y yo creo que eso es lo que le falta a la industria legal. Yo soy a veces muy crítica del sector, ¿no? A pesar de que tengo más de 22 años de abogada, el otro día sacaba la cuenta y decía, no sé cómo pasaron tan rápido. Y he tenido la suerte de ser socia de una firma mediana en Delmar Ugarte, ser socia de una firma grande en PPU,
y hace año y medio decidí emprender en una boutique o en una consultora, ¿no? Que es como le llamo yo, porque creo que la esencia de lo que necesita el mundo legal se ha perdido en el camino, ¿no? Yo he escuchado en los dos paneles anteriores sobre esta necesidad de diversidad e inclusión, y de hecho es a lo que yo me dedico, ¿no? Yo veo temas laborales con un enfoque muy humano. Yo creo que a lo largo de los años el derecho laboral se olvidó de que trata con seres humanos, ¿no? Entonces hay políticas, hay procedimientos, como si fuesen, no sé, para muebles, ¿no? Y nos hemos olvidado del ser. Y en la industria legal, el ser no sé si ha quedado de lado o nunca fue prioritario, ¿ya? Y de alguna manera creo que los estudios de abogados somos los últimos que hemos llegado a esa parte de la transformación empresarial, ¿no? Para cada uno de nosotros, en los diversos tamaños de firmas en las que estamos, las grandes, las medianas, las chiquititas, probablemente cuando hablen con las Legal Tech también, somos finalmente un negocio, ¿no? Y en el mundo, fuera del mundo legal, en los negocios, en las empresas, el talento humano es primordial, ¿no? Ya hace años dejó de ser tan importante el número y el resultado para empezar a enfocarnos en el ser humano. Y en los últimos 10 años creo que el tema de diversidad e inclusión es lo que está sobre la mesa. Entonces, yo escuchaba ahora, ¿no?, que decían el tema de paridad de género. Qué importante es el tema de paridad de género. Y claramente es importante. Yo soy mujer en una industria meramente masculina, en el mundo laboral bien masculino, y he pasado por diversos tipos de discriminación a lo largo de los años, mi maternidad, el hecho de que era muy joven, el hecho de que era blanca, o sea, he tenido diferentes tipos de discriminación, lo que finalmente me han hecho ser quien soy. Pero hablar hoy en día en el mundo legal que es un gol que haya paridad es muy pobre, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres son socias de los principales estudios de abogados? ¿Cuántas mujeres no han tenido que sacrificar su vida personal y familiar para poder ser socias? Cuando yo empecé en el estudio Rosselló hace 20 años, tenía un socio, finalmente fue mi socio, que me decía, Pamelita, tú vas a ser mi socia. Y yo le decía, yo no quiero ser socia. Yo no quiero ser socia porque la idea de socias mujeres eran mujeres que no habían podido buscar un balance entre su vida familiar, su maternidad y su vida profesional. Yo no quería eso para mi vida y lo tenía bien claro. Yo nunca quiero ser socia de un estudio de abogados. Tuve la suerte de poder ser socia en una coyuntura en la que trabajaba medio tiempo y era socia. Tenía hijos y me paraba del estudio y decía, me voy a ver a mis hijos, y todo el mundo era como, sí, claro, es lo que tiene que pasar. Pero claramente era la excepción en la regla. Hoy cuando hablamos de inclusión, ya no hablamos de diversidad, ¿no? Porque diversos, en un país como el nuestro, decir necesitamos equipos diversos, ya pues es recontra pobre, porque el Perú es un país diverso, la diversidad existe en todas partes. Pero, ¿qué tanto incluimos? Y no solamente hablamos de mujeres, ¿qué tanto incluimos a las poblaciones vulnerables? Yo tengo un amigo muy cercano que es ciego, que estudia Derecho y que lleva un año buscando prácticas y nadie lo contrata. Entonces, ¿de qué inclusión estamos hablando? Cuando vemos, y me encantó porque en el panel anterior decían, hay talento en todas las universidades. Sí, hay talento en todas las universidades. ¿Cuántos socios de universidades no tradicionales o universidades de provincia, de las medianas, grandes firmas de abogados, son abogados de provincias? Ninguno, pues, o por ahí un hito, pues no, por ahí, de hecho, hay alguno, tiene que haber, pero no es el común denominador, ¿no? ¿Cuántas veces tú te sientas en la junta de socios y ves que todos son igualitos, igualitos? Cuando tú ves que todos son iguales a ti, ahí hay un problema. Porque no solo no estás abriendo tu mente a la diversidad, sino que estás de alguna manera, consciente o inconscientemente, discriminando la posibilidad de tener talento diverso. ¿Qué tan abierto estamos a tener talento que forme parte de la comunidad LGBTIQ+? Ya, sí estamos abiertos. Algunos dirán, no, tenemos un montón de beneficios. Pride Connection, somos parte de Pride. A mí me encanta Pride, en la medida que no queramos estar ahí por la foto. ¿Qué tan abierto estamos a tener abogados que sean transexuales? Porque hay un par de abogados transexuales en Lima, hay. Y cada que han ido a una entrevista en un estudio de abogados tradicional, la respuesta es, nosotros no estamos abiertos aún a este tipo de mercado, ¿no? ¿Qué tan abierto estamos a tener personas cuya identidad sexual no esté claramente definida? Que los veamos y no estamos seguros si son hombres o son mujeres y que no generemos un cuestionamiento. ¿Qué tan abierto estamos a contratar a un abogado lleno de piercings, con pelo largo y con tatuajes?
No estamos preparados. Entonces, como abogados, y cuando vemos, claro, acá hoy estamos como la creme de la creme, ¿no? Porque sí, de alguna manera acá estamos estudios grandes, medianos, chiquitos, todos representativos, todos que nos hemos ganado un nombre en el mercado, pero qué tan abiertos estamos para realmente hablar de diversidad e inclusión y empezar a trabajarlo. Yo creo que ese es el gran reto de la industria legal, en todo sentido. Yo creo que las firmas chiquitas o las firmas boutiques, por lo menos en mi experiencia, que he pasado por firma mediana y que he pasado por firma grande, te permite la flexibilidad de ser quien quieres ser, ¿no? Te permite la flexibilidad de poder trabajar con los objetivos claros, de poder trabajar con un propósito y con un propósito que no está ligado únicamente a llenarte los bolsillos de dinero, ¿no? Con un propósito que pueda aportarle algo a la sociedad, ¿no? Cuando hablabas sobre el tema de compliance, ¿no? Qué importante generar esa conciencia de que queremos cumplir, o sea, pero cumplir de verdad, ¿no? Cumplir internamente, queremos generar esa conciencia de tenemos que ser seres íntegros, ¿no? Cuando estás en una firma grande, el proceso de tomas de decisiones son más complejos. El que todo el mundo tenga en cuenta cuál es el propósito de la organización es bien difícil, porque tal vez lo tienen en cuenta y lo tienen bien claro los socios, pero conforme vas bajando, el propósito se diluye y no todo el mundo tiene la claridad sobre el propósito que tiene la organización. Y creo que eso, de alguna manera, en las firmas chiquitas o en las firmas boutiques, es algo que de alguna manera podemos trabajar con más facilidad. Pamela. Daniel. Para consejo, para la Cámara. Me parece interesante lo que ha dicho Pamela, como cuenta, porque no lo tengo en mí. Igual quiero hablar de adaptación, quiero hablar de negocio en sí, ¿no? Yo no sé si lo he leído, lo he visto, pero me acuerdo de una presentación en que ponen un taladro y el gerente le pregunta a su personal: ¿este es el producto que le damos al cliente? Y el personal dice: sí, ese es el producto que le damos. Y de repente saca un hueco en una madera. Pues esto es lo que quiere decir. Entonces, lo que hablaba es que hay que ver qué necesita el cliente y no darle lo que nosotros creemos que ellos necesitan, sino saber qué es lo que necesitan. Y también recuerdo, es un nuevo pilar de lo que voy a hablar ahora, estos camarógrafos que seguían la Fórmula 1 descolgados de los helicópteros y hacían las tomas, y tú decías: ¿qué gente, no? ¿Quién puede hacer ese oficio? Esta gente que tiene trabajo asegurado y es poco. Hoy día los dos hablamos aquí ya. Yo creo que el mundo legal hoy día, y es como yo lo veo, va a sufrir disrupción no solamente de parte de los abogados, sino de parte de los emprendedores. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en el mundo de resolución de disputas, hoy vemos que Amazon o empresas de retail como Alibaba resuelven sus conflictos a través de esta cosa, ¿no? No es intervenir ningún abogado, sino de manera interpretativa. Hace poco estuve viendo un programa que se llama Arquero, que funciona con jurados. Es sumamente interesante. Esto es blockchain. Entonces, ¿qué hace Clero? Es un programa de inteligencia artificial que es un contrato pequeño, porque está diseñado para contratos pequeños e internacionales. Mañana seguramente van a escalar. Yo quiero contratar a alguien que me haga un logo en la India. El dinero que me va a cobrar, los $500, los $600, lo pongo en un escrow, y si mañana tengo un reclamo, aprieto un botón. Es lo que hace Clero. Clero subasta el proceso. Le dice a las personas que están en su lista: oye, ustedes tienen una criptomoneda, con esa criptomoneda, busquen para ver quién va a ser el jurado. Y se arma el jurado, un jurado de 7 personas, y entran a resolver. ¿Y cómo funciona esto? Finalmente, aquellos que votan en minoría pierden su moneda y se redistribuye entre la mayoría, porque tienen un incentivo de resolver correctamente. Y esto se resuelve exactamente en las personas que tienen problemas de más contra o contratos de este tipo, que son pequeños, internacionales, pueden tener. Entonces lo que vemos, y ninguno es abogado, por los jurados, y no se conocen entre ellos. Entonces, en el sistema de blockchain está garantizado también el hecho de que no puedan haber confabulaciones, ningún tipo de institución que no sea la correcta. Esta es una disrupción empresarial dentro del mundo legal. Y yo creo que lo que no estamos viendo los abogados hoy día es que tenemos competencia, no solamente entre nosotros mismos, sino a través de los propios empresarios. ¿Cuáles son los problemas que yo veo hoy? Hoy discutimos, por ejemplo, virtualidad y presencialidad. Todo el mundo discute virtualidad o presencialidad. Nosotros optamos
por hacerlo de acuerdo a los roles de las personas en los que no todos somos iguales. No hay forma que todos seamos iguales. Por ejemplo, yo tengo un rol más estratégico, tengo mucho contacto con el cliente, entonces a mí hoy día me demanda un poco más la presencialidad que a otro abogado que trabaja en equipo y que es un estudioso, un arqueólogo del derecho. Yo necesito estar sentado en ese escritorio y yo necesito estar en el oficina. Entonces, evidentemente lo que hemos estado tratando de hacer es una plantilla que se acomode a los roles de las diferentes personas del equipo. No tenemos una norma estricta para todos porque tampoco es principio que no somos iguales en el buen sentido de la palabra. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es una reunión presencial cada 15 días para mantener el equipo y una reunión virtual semanal de todo el estudio. Y eso nos permite ser una firma útil. Y la gente, me acuerdo que también teníamos en algún momento en la pandemia, nos decían, oye, pero tú no puedes lograr que estén camisetados, se distraen. Lo que hicimos y nos ha funcionado y lo comparto es mucha labor de habilidades blandas. Tuvimos clases de lenguaje corporal, tuvimos catas de vino, en fin, tuvimos una serie de actividades que mantenían el espíritu del cuerpo y que mantenían unido compartiendo de una manera diferente, adaptándose a lo que es la virtualidad hoy día. ¿Qué más hemos hecho? Y hoy ya estamos aprovechando ya un poco el tema de la presencialidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa, stand-up comedy. Arteaga, que es una comediante, capacita a nuestros asistentes antes de ser abogados, es obligatorio. Entonces, todos pasan por este curso de teatro y tienen que hacer una presentación pública. La última fue en este sitio en Barranco, donde cantaba Gianmarco, la estación. La última fue en la estación, con sala llena, una chica que se acaba de graduar de abogado tuvo que hacer su presentación. Ella, desde mi punto de vista siempre tímida, cuando la vimos en el escenario, se convirtió en una actriz memorable. Y eso nos empieza a funcionar porque también nos hemos dado cuenta que hoy día tenemos a todas las generaciones en la oficina. Tenemos gente mayor a los 65 años, la generación que está sobre los 50 para arriba, de 40 para arriba, de 30 para arriba, de 20 para arriba, es una gran oportunidad. Y creo que esto no se va a volver a dar. Tenemos a la generación que jamás vio la computadora, con la que pasó de la máquina de escribir a la computadora, con los nativos digitales. Todos un día conviviendo en un mismo espacio. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido también? Que vemos un mundo distinto. Es diferente cómo lo puede ver un socio de 70 y tantos años, que ha vivido una vida muy dura, que es un tipo de posguerra, un Perú dictatorial, totalmente pobre, a una persona como yo, que salió de la universidad y entró a la bonanza del Perú, como los tipos de ahora, que el mundo está totalmente conectado. Entonces también estos tiempos nos han permitido aprender a entendernos, ¿no? Y sacarle el jugo a cada uno, porque también estamos trabajando hoy día en equipo. Estamos dejando de hacer un trabajo artesanal para hacer un trabajo de distribución de roles. Estamos entendiendo o hemos entendido que en los equipos cada quien tiene diferentes fortalezas. Entonces, un mismo caso lo trabajamos hoy día como un proyecto. Le decimos, tú, que eres un excelente buscador de información, vas a complementar esto. Tú, que eres un excelente profesor en contratos, te vas a dedicar a esto. Tú, que eres una estratega profesional, vas a mirar esto. Luego tenemos conversaciones de equipo en que cada quien aporta lo suyo y se discute. En una discusión que es plana y horizontal porque el practicante puede contradecir al socio sin ningún inconveniente, ¿no? También, y son temas que a los abogados a veces nos cuestan, ¿no? Yo veo que hay una distancia, por ejemplo, entre el mundo legal, no todo, y el legal tech. Yo creo que el legal tech llegó y nos va a arrasar si no lo logramos utilizar. Hoy día hemos tenido herramientas a través de las videoconferencias que son complementarias a nuestra actividad y en buena hora nos han hecho más eficientes. Pero también tenemos herramientas que van a reemplazar parte de nuestra actividad, que van a generar nuevos puestos de trabajo para los abogados, pero también que van a extinguir mucho de lo que ya tenemos. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos a la casa de un programa porque hemos detectado que en la oficina en lo que más horas dedicamos es a recibir la información, revisarla, clasificarla, compilarla y hacer una matriz de documentos. Eso es lo que más tiempo nos lleva. Y lo tratamos de hacer con equipos de abogados menores supervisados por abogados. El 70% del tiempo del equipo que trabaja un proyecto es ese. Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, esto lo puede hacer un programa de inteligencia artificial. Tenemos Luminance y tenemos una serie de opciones hoy día en el mercado. Veamos eso. Porque si logramos tener un software, una plataforma, o como lo quieran llamar ustedes, que nos facilite este trabajo,
y ahorre el 70% de nuestro tiempo, tenemos la oportunidad de crear productos diferentes. ¿Por qué? Porque hoy día los clientes te piden más por menos. Un cliente quiere pagar menos para tener la misma calidad de servicio y se voltea y hay miles de estudios de abogados con diferentes formas de negocios que pueden ofrecer mejores precios. En el caso de las boutiques, definitivamente nosotros, porque nosotros al final somos los socios mayores los que siempre intervenimos. Un estudio con una plataforma de pirámide te manda al chico con el carnet reciente y te baja la tarifa. Entonces, hoy día lo que tenemos que volver nosotros también es más eficiente para poder proponer honorarios y poder continuar con la calidad que necesita el cliente. Quitarle a una boutique, por ejemplo, la presencia del socio en cada caso, o la presencia de un socio, un abogado de jerarquía en cada caso, y quitarle el tiempo. No puede dejar de hacer eso. Entonces, en eso es lo que yo veo que se nos vienen los problemas, ¿no? O sea, tenemos una disrupción absoluta por este mundo tecnológico, nos apretan por el lado de la competencia, nos apretan los empresarios y nos apretan nuestros clientes. Entonces tenemos que volvernos imaginativos, crear nuevos productos y volvernos más eficientes. Perfecto, Daniel. Mario. Gracias, Willy. Gracias por la invitación también. Muy interesante todo lo que han dicho los demás panelistas. No quiero repetir, así que voy a entrar por otro lado, porque todos los puntos que han mencionado los tenía acá anotados, así que me han dejado algunos pocos. Baxel existe hace 4 años y hemos pasado 5 presidentes, 3 congresos, casi el fin del mundo. Ha sido bastante duro para nosotros entender un poco el negocio de la medida que estamos en una situación de guerra constante, política, económica, social, de salud, y eso nos ha enseñado a nosotros también a trabajarlo muy, muy bien también, y yo lo que vengo a comentarles un poco es los problemas que nos encontramos nosotros como una boutique especializada en regulación, en arbitraje, en datos personales, en muy pocas cosas, y que también impacta en la forma en cómo llegamos a nuestros clientes. Y lo primero que nos encontramos nosotros como problema real era, y esto lo mencionó el panel anterior, era que no sabíamos ser administradores de un negocio. Y en realidad, de verdad, lo hemos aprendido en la práctica. Yo soy el socio administrador y he aprendido en la práctica a cómo llevar un negocio. Nadie nos enseña a llevar un negocio, eso es lo que pasa en el mundo legal. Y yo a los chicos de Baxel los meto en mis reuniones y les transparento mucho la información de cuánto estamos cobrando, por qué estamos cobrando, y el mensaje que yo trato de mandar siempre es, a mí no me interesa cuántas horas trabajes. Yo estaría feliz de que en 2 días puedas hacer lo que haces en 5 días y los otros 3 te los tomes de vacaciones, o libres, o de licencia, lo que tú quieras, porque al final lo que estamos buscando nosotros es mayor productividad. ¿Y por qué? Porque nuestro modelo de negocio nos ha llevado a cobrar más que por hora, por tarifa fija. Y el cobrar por tarifa fija es, mientras menos nos demoremos, más margen hay, evidentemente. Entonces, de nada me sirve trabajar 20 horas, si lo mismo lo puedo hacer en 10, y las otras 10 me las llevo como un margen. Y eso es importante porque en el mundo de los servicios en general, no solo en el derecho, hay una frase que es, cash is king, o sea, el dinero mueve todo. Y si no tienes el dinero en la mano, no funciona. Y el problema es que tienes tu planilla, tienes tus gastos corrientes, tienes tus, etcétera, todos tus gastos en general. Y el trabajo que conseguiste en enero, te lo aceptaron en febrero, lo trabajaste en marzo, lo facturaste en abril y te lo pagaron en agosto. Entonces tienes 8 meses en los cuales trabajaste y le diste un crédito a tu cliente, básicamente, ¿no? Entonces, saber sobrevivir a eso, además que tienes a la SUNAT detrás, que no te da el mismo crédito que tú le das al cliente. Y eso lo tienen, estoy seguro, todos los estudios, no solo los pequeños, pero los pequeños tenemos un problema más grande, que es que no tenemos la posibilidad de que las áreas que están produciendo en un momento puedan ir financiando las demás, ¿no? Entonces hemos aprendido a manejar eso con un orden contable y un entendimiento de que de repente lo más importante para nosotros en algún momento desde el punto de vista administrativo era tener un área de cobranzas muy efectiva. Si quieren tener un estudio de abogados,
desde cero, su relación de cobranza tiene que ser muy, muy, muy eficiente y muy efectiva, porque si no, no lo van a lograr. Y una vez que tienes eso, ya puedes ir pensando en todo lo demás. Nosotros hemos querido ingresar al mundo compitiendo con los estudios grandes, ¿no? Que pagan más, pagan mejor y se llevan a los mejores abogados. Y eso implica gastar más también, porque valen más los servicios de los mejores abogados de las universidades. Tenemos abogados de muchas universidades, tenemos abogados del extranjero también, desde Colombia, hay gente que está en Estados Unidos, hay gente que viene de universidades de Arequipa, de Chiclayo, de provincias. En general, eso no es un problema para nosotros. Lo que es realmente un problema para nosotros ahora es la retención del talento en un punto en el cual todos los chicos crecen, ¿no? Algunos buscan en algún momento la idealización de que ganando más van a tener una mejor vida, ¿no? Y nosotros le vendemos otra cosa, que es el sueldo emocional. Que después algunos regresan dándose cuenta de eso, ¿no? Pero en el fondo es eso, yo vengo de dos estudios, o sea, mi pasado, digamos, viene del estudio Buller, que es un estudio boutique, y después del estudio Miranda, que es un estudio full service muy grande. Y lo que nosotros soñamos como estudio de abogados es tomar lo mejor que conseguimos de ambos estudios y tratar de armar lo que nosotros queríamos a nuestra medida. Con los temas que nosotros queremos, que son los de innovación legal, tenemos psicólogos en nuestro equipo, etcétera, y nuestra propia visión, que seguramente es distinta en algún momento, pero coincidimos con todos los demás panelistas. Al final queremos dar algo más personalizado, más de cercanía con el cliente. El mayor reto que tuvimos, adicionalmente a todo lo que les he contado, es porque escuchaba al doctor Sterling decir, los clientes al final fueron muy fieles conmigo, claro. Si eres el doctor Sterling y tienes 50 años en el mercado, los clientes se quedan contigo porque conocen tu calidad. Nosotros éramos nuevos en el mercado y la cercanía que uno tiene, que es salir con el cliente, conocerlo personalmente, se nos hizo muy complicado al principio, ¿no? Entonces, entramos mucho con el tema de innovación, de la juventud y de la capacidad de ver esto de manera muy cercana con el cliente para poder atraer gente que realmente no nos conocía por nuestra experiencia, sino por la capacidad que teníamos de formar un equipo ágil y joven en todo momento que puede estar detrás de cada uno de los temas. Entonces, al final, tienes que mezclar precio y calidad, ¿no? Tienes que entender cuáles son tus limitaciones también frente a marcas muy fuertes como la de los estudios que tienen muchos años en el mercado, y a partir de eso ver cómo estructuras tus costos y cómo estructuras tus precios. Y hay un momento en el que sí, y esta conversación la he tenido realmente con algún cliente, en la que te dice, mira, tengo un estudio grande que me está cobrando menos que tú, y la respuesta en un momento tiene que ser, pero crees que te puede dar el mismo servicio que yo, porque si te lo puede dar, entonces anda con él, porque yo no puedo aguantar subsidiar tanto tiempo, tantos clientes. Y a partir de eso, y a partir de la sinceridad que uno puede tener con los clientes, es que comienzas a adquirir la fidelidad que tienen ellos, ¿no? Al final nosotros entendimos, mira, yo he sacado mi terno después de 4 años, creo. Por lo menos el pantalón sí, porque todas mis reuniones de Zoom son hasta acá, ¿no? Y finalmente nuestro estilo es un estilo bastante distinto al de un estudio que uno se imagina tradicionalmente. Ahora es mucho más común ver un abogado en polo, en una llamada y no pasa nada, ¿no? Pero en el momento en que salimos, muchos clientes nos miraban con cara de, ¿ustedes son una agencia de publicidad o son un estudio de abogados, ¿no? Y estoy seguro que algunos nos rechazaron por el estilo que teníamos, pero otros nos acogieron muy bien y al final nos dimos cuenta que hay un tipo de cliente para cada tipo de estudio. Al final, tú quieres estar con el cliente que realmente quiere estar contigo también. Si no, finalmente la relación se vuelve tensa y se vuelve dificultosa y no tiene mucho sentido gastar energías en porque es como una relación de pareja al final, ¿no? O sea, tiene que haber una química entre los dos. Tú tienes que entender lo que quiere el gerente general o el gerente legal o el cliente que ni siquiera es abogado y quiere una cosa distinta seguramente. O el sector público también, donde trabajamos muchos temas de innovación. O sea, finalmente, de eso se trata, de tener la capacidad de darle a quien está trabajando contigo, o sea, me refiero a nuestro equipo, estos incentivos, como decía Daniel, distintos a lo que te puede dar un estudio grande, que es ciertamente
mucha exposición seguramente, o un buen pago, o algo más, y darle ese sueldo emocional que ahora, por ejemplo, nosotros lo hemos, y lo voy a relacionar con el último tema que voy a tocar, lo hemos tomado desde el punto de vista del pro bono, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitábamos? Yo fui mucho tiempo el encargado pro bono del estudio Miranda, y he regresado ahora como socio pro bono de Baxel a la Alianza Pro Bono, y son cosas que le dan al abogado que tiene un año de experiencia un sentir sobre su profesión distinta, porque hoy, y creo que yo podría considerarme a mí de la primera generación de los abogados que buscó un propósito distinto, ¿no? Los millennials. Entonces, pero yo estuve en la transición, digamos, ¿no? Ahora a los chicos no les importa, no les importa, y eso es algo que golpea, porque tú quieres desde el principio que trabaje y se enamore de su trabajo, y de repente no está enamorado de su trabajo. Y muchas de las conversaciones que tenemos eso es un negocio finalmente, y tú estás acá porque nosotros te pagamos, y tienes que verlo así, y tu vida personal es más importante que el estudio de abogados. Pero si te das cuenta de eso, entonces las 8 horas que trabajas conmigo las puedes dar al 100% y los dos ganamos, ¿no? Entonces las evaluaciones vienen desde ese punto de vista y de la capacidad que uno puede tener de convencer a los más pequeños, digamos, de que pueden ser parte del negocio y que eso también es suyo. Nosotros, la única política que a mí me parece interesante y que los hace pertenecer, más allá de todos los incentivos que uno puede darles, es que todos los chicos se llevan el 5% de las utilidades de Baxel sin importar lo que hagan. Y la administración también, todos los que no son socios, digamos. Y el mensaje que viene detrás es, más allá de si hay mucho o poco dinero a final de año, es, esto funciona porque tú funcionas y todos funcionamos juntos. Entonces al final remamos para el mismo lado. Y en 2 años en las que casi no nos hemos visto la cara, eso ha sido lo que ha, no el dinero necesariamente, sino la idea de que también les pertenece lo que están teniendo. Así que nada, por allí van los temas que yo quería comentar, más allá de los otros comentarios que puedo tener sobre lo que han dicho los demás panelistas. Perfecto, Mario. Sí, bueno, en realidad justo la dinámica de este evento es poder dar visibilidad en esos puntos de coincidencia, y quisiera aprovechar que somos el último panel del primer bloque, aunque son 2 días, yo voy a estar estos 2 días, tenemos un trabajo titánico. Coincidía mucho el tema de cambiar hacia lo que el cliente exige, ha sido un estándar de conversación en ambos bloques anteriores, y ustedes lo han mencionado mucho, el tema esto de, lo mencionó también el tema de la escucha activa, el tema de cambiar a lo que el cliente quiere, que somos los últimos que nos estamos adaptando a lo que las empresas están pidiendo, somos proveedores de algo que al final todavía no estábamos implementando nosotros. Es un primer punto que he visto que ha sido coincidencia también, cada uno de una forma distinta lo ha manifestado. Y el otro es el talento. Cada uno ha manifestado desde su perspectiva cómo han ido empoderando a sus equipos, cómo han ido generando, digamos, diversas formas de incluir básicamente a la identidad, al ADN de su marca. Es más, si ustedes son totalmente modelos distintos, firmas que tienen historias distintas, tiempos distintos en el mercado, brindan servicios, bueno, en el caso de Daniel y de Luis, brindan servicios similares, pero escuchándolos ustedes, sus modelos son distintos, con muchas variables distintas y muchos temas flexibles. Y aquí viene primero una primera pregunta, y aquí sí, como somos 4, les pediré 1 minuto por cada uno, porque quisiera hacer 3 preguntas más al respecto, sí, un tema muy puntual. ¿El mercado está preparado para lo que hoy se está ofreciendo de nuevo o sea, probablemente la pregunta debe ser al revés? Sentimos que estamos respondiendo, los modelos boutiques, las pequeñas, estamos respondiendo al modelo de servicios que está exigiendo el cliente en la actualidad y que no está siendo atendido por otros proveedores, o es que aún todavía no hemos enganchado en ese punto de conexión, porque al final del bloque de los paneles tendremos a la sociedad porque queremos escuchar a la sociedad. Realmente este vínculo de cliente, de escuchar al cliente, ¿lo estamos entendiendo en este momento? Ustedes son un ejemplo que sí, entiendo que lo están haciendo, pero ¿por qué sentimos que hay abogados, no Galar Estudios, sino hay abogados que aún todavía no han terminado por escuchar y entender? ¿Cuál crees que ese punto de quiebre que los ha llevado a ustedes a decir, oye, mira, yo estoy escuchando a mi cliente, por eso he hecho esto?
¿cuál es el punto de quiebre? Porque hay muchos, porque si finalmente la sensación de la sociedad que no requieren de nosotros es porque sienten que no lo estamos atendiendo y no lo estamos escuchando. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál creen que podría haber sido el punto de quiebre en su organización que los ha llevado realmente a implementar o a aplicar este tema de la escucha y de adaptar los servicios básicamente a los clientes? Comencemos contigo, Mario, para que no te dejen al final sin ideas. A ver, muy rápido, desde mi perspectiva, nosotros nos hemos preocupado mucho por... A ver, yo veo mucho litigio regulatorio, pero tengo mucha experiencia también en competencia. Entonces, viendo temas de competencia me di cuenta, cada caso tienes que investigar cómo funcionan las empresas, qué es lo que piensa la gente, por qué la gente cometió una infracción y entender un poco las razones. Y a partir de eso y a partir de mi experiencia en la vida, yo creo que los abogados tenemos un problema, que no sé si es un problema de personalidad o qué cosa, pero creemos que tenemos la respuesta y la solución sin antes entender el problema, porque creemos que la respuesta está en la norma, en la ley o en nuestra propia experiencia como abogados en otros casos. Y de verdad, ya teniendo psicólogos y economistas y otras profesiones dentro de nuestro equipo, nos damos cuenta que lo más importante es entender el problema, y entender el problema es el 90% del tiempo que le vas a invertir al cliente, que es entender su problema, su personalidad, y voy a ser un poco más personal, sus miedos, digamos, para saber qué es lo que quiere. Y una vez que uno entiende eso y entiende la química de la que yo hablaba en un principio, la empatía con el cliente, es mucho más sencillo saber qué es lo que quiere. Y los abogados, a medida que se van distanciando de los clientes, porque en los estudios grandes, esto es normal, no tiene nada de malo, los socios se dedican a vender y los que se dedican a trabajar son los de abajo, digamos, no entienden lo que está sucediendo porque nunca tienen la comunicación con la persona adecuada. Entonces, finalmente, creo que lo que necesitamos es tener un poco más de humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera más integral. Y eso nos va a permitir comprender qué es lo que el cliente quiere, que no es igual definitivamente en cada uno de los casos, y no en todos los casos vas a poder tú dar la respuesta adecuada. Y ser sincero y decirle cuando no puedes hacerlo, no soy la persona adecuada para eso, te voy a poner en contacto con quien creo que te puede ayudar. Quiero hablar de hablar mucho sobre que se vuelve pan toda la oficina para cerrar, porque veo crisis, entonces normalmente vienen situaciones de crisis, ¿no? Y eso finalmente te genera un lazo mucho más estrecho que puede ser con un simple consultor. Y lo que me cuesta llevarle a los chicos de abajo es decirles, oye, claro, ¿cómo sabes cómo se va a caminar? Hay que entender todo lo que está detrás de esto, no solamente la regla pura y dura y las 4 teorías que te enseñaron en la universidad. Acá hay una serie de intenciones y de reglas generadas por quienes tenemos negocio. Entonces, yo creo que esa cultura de ser empático con el cliente es sumamente importante. Y las necesidades de mercado varían. Una cosa es ir a la gran empresa, que tienes gerentes legales sumamente sofisticados, con presupuestos, con buena educación, seguramente de élite, con mucha experiencia, con muy buen contrato frente a clientes. Empresas más ordenadas, su nivel de sofisticación no es tal, pero tienen más necesidades. Entonces, yo creo que hay muchos bolsones dentro de los diferentes mercados que hay por atender. Es más, yo creo que hay mucho trabajo para abogados. La cuestión es saber ver dónde está esa demanda, porque existe. Pero que si tú me hablas de un país con 70% de informalidad, tienes para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ahora estamos sacando la microempresa, o una marca diferente, o un modelo de negocio diferente, pero ya lo estamos lanzando este año. Porque también lo estamos viendo. Allí, la necesita de acción rápida. Entonces, ¿qué estamos usando? ¿Por qué? Porque hay una tu dentista no va a pagar $200 la hora. Bien, ningún técnico de televisor ni un carpintero, pero sí necesitan hacer eso. Todo eso está muy bien cuidado. O sea, hay grandes bolsones de demanda no en el mercado. Hay que saberlo. Pamela. Yo voy a partir de lo que dijo Daniel, ¿no? Todo el mundo necesita asistencia legal, ¿no? De una u otra manera, formal, informal, grande, chiquito, mediano.
Yo creo que los abogados tenemos este sesgo de lo que venden las películas, ¿no? El abogado prepotente, el abogado que cree que lo sabe todo. Y a veces llegamos a la universidad a estudiar derecho pensando que eso es lo que queremos ser en el futuro, ¿no? Y ahí es de alguna manera donde se rompe esta necesidad entre lo que necesita el cliente y lo que tú estás dispuesto a ofrecer, ¿no? Por otro lado, creo que los abogados no hemos terminado de entender, y acá no tiene nada que ver con la firma, tiene que ver con el abogado, ¿no? Como tu rol de abogado, es que tú eres parte de la cadena de valor de tu cliente, del supply chain, ¿no? Nosotros decimos supply chain, esos son sus proveedores de servicios. Nosotros también somos sus proveedores de servicios, ¿no? Entonces, si tú vas a ir a venderle cajas a Totus, tú tienes que saber qué es Totus, quién es Totus, cómo opera, cuáles son sus estándares, cuáles son sus políticas, porque vas a ser parte de su cadena de valor. Y nosotros también vamos a hacer eso, vamos a ser parte de la cadena de valor del cliente. Y un poco lo que decía Mario, en la medida que tú entiendes la necesidad del cliente, conectas con el cliente, eres un aliado del cliente. Y es mucho más fácil lo que le puedes ofrecer. Hoy en día, tú no necesitas un abogado, y eso lo decía el panel anterior, para que te digan lo que no puedes hacer. Es más, Google nos ha arruinado, ¿no? Porque yo entro a Google y digo, ¿puedo hacer un contrato así? Google te va a contestar, ¿para qué llamo al abogado? ¿No? A mí me llaman y me dicen, ya revisé que Google dice, o ya revisé que hay un video en TikTok que dice que, como, ya, o sea, sí, y la gente llega creyendo que sabe, ¿no? Entonces, el aporte que tú le tienes que dar ya no es la ley dice, ¿no? Es, ¿puedes o no puedes hacer? ¿Cuál es tu grado de contingencia? ¿Cuál es tu impacto? ¿Cómo lo vas a comunicar? Y eso solo lo puedes obtener si realmente conoces, empatizas y conectas con la persona que está al otro lado de la mesa. Correcto. Luis. Mira, para nosotros es, o mejor dicho, para una boutique es tan difícil conseguir el cliente como mantenerlo, ¿no? Sobre todo cuando brindamos servicios de litigio donde nosotros ofrecemos medios, ¿no? Pero no aseguramos un resultado, ¿no? Proponemos un resultado, buscamos el resultado, damos la mejor, pero nosotros no le podemos decir al cliente, vas a ganar, porque eso depende de un juez o de un fiscal. O sea, si aseguramos eso, es algo raro, ¿no? Entonces, mantener a ese cliente tranquilo, ¿no? Con además la carga emocional que puede tener, por ejemplo, un litigio penal, etcétera, es muy difícil, ¿no? Entonces, y hay una diferencia que lo han dicho ya mis colegas entre lo que el cliente quiere de nosotros y lo que nosotros creemos que el cliente quiere de nosotros. Afortunadamente, como parte de todo este compliance del cual les hablé y que es parte de nuestra forma de funcionar, ¿no? La satisfacción del cliente es un aspecto importante, ¿no? El área comercial, ¿no? Hace metódicamente, ¿no? Cada semana, evaluaciones a los clientes de satisfacción, ¿no? Donde aprovechamos, nos anticipamos a la situación, ¿no? Y te traemos un poco la voz del cliente, ¿no? Ahí aparecen pues algunas alertas, algunas situaciones que de repente el abogado que maneja el caso cree que no son un problema, pero para el cliente sí lo son. Por ejemplo, lo que decían, ¿no? En alguna de las mesas, cuando el abogado te deja el visto, ¿no? O sea, para algunos clientes entenderá, ¿no? Que no le respondas a las 8 de la noche, 9 de la noche, un día viernes, ¿no? Otros no. Otros esperan, bueno, te voy a atender en algún momento, alguna respuesta, aunque sea lacónica, pero una respuesta. Entonces, todos esos factores, afortunadamente, en Caro y Asociados lo hemos introducido como una práctica, ¿no? De hecho, el área comercial comparte con nosotros esas experiencias en un directorio que tenemos semanalmente para todos hacer feedback, porque a veces son experiencias comunes, problemas comunes, ¿no? Y los mismos errores cometemos varios abogados respecto a distintos clientes, ¿no? Entonces, creo que es necesario, pues, y muy importante tener al cliente satisfecho y que ese cliente piense, lo que un poco decía Pamela hace un rato, piense que dentro de su cadena ¿no? de suministro tiene al mejor abogado posible, ¿no? Y creo que esa idea debemos mantenerla. Perfecto. Quiero ir con un tema que también se comentó de forma transversal en estas reuniones, es respecto al tema de la formación del abogado. Vemos que hay nuevas exigencias, vemos que hay este tema de la necesidad de empatizar con el cliente. ¿Qué tan formados están saliendo hoy los abogados? Tú decías, Pamela, ¿no? O sea, uno va con la expectativa de haber visto videos de abogados y el perfil que nos vendieron del abogado, y más aún sumado a la percepción social que se tiene del abogado. La pregunta es, ¿están saliendo en esta parte la formación, los abogados están saliendo realmente como hoy se requiere, tomando la exigencia? Desde mi perspectiva hay dos.
Uno, el tema del cliente y otro, el tema de tener que cambiar esa percepción que tenemos. Pamela, de ahí vamos a ir sorteando. Creo que no, claramente no. Yo he dictado pregrado y he dictado posgrado, y cuando he dictado pregrado, la verdad es que he salido espantada. Me gustaría adicional a eso, ¿qué propondríamos al respecto para no dar con palo nada más al tema formativo? Porque sé que vamos a ir por ese camino. Creo que el tema de habilidades blandas es algo que no trabajamos, cero, ¿no? En las universidades no hay un curso de habilidades blandas. Creo que el curso de ética legal es un curso que pasa muy por agua tibia, ¿no? Que es otro tema que es importante. Y algo que mencionaba Mario es que no sabemos hacer empresa, no sabemos, pues, ¿no? Yo todavía no entiendo todo lo que hay que pagar, todo el gasto, el costo, o sea, se me hace un problema, y eso, que habiendo pasado por estudio grande, por lo menos entiendo lo de rentabilidad, productividad, punto de equilibrio, algo he aprendido, pero no es algo que te enseñan en la universidad y sí deberías tener, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas deberían ser parte de las currículas de todas las universidades. Un curso de no sé si contabilidad para abogados, modelos de negocio, cómo se hace empresa, ¿no? Porque a veces somos abogados corporativos y la parte del manejo del día a día no la entendemos, ¿no? Y lo otro es la parte de las habilidades blandas, ¿no? Sobre todo porque creo que lo que viene después es, ¿y cuál es nuestro aporte a la sociedad? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos ser? Otra vez, ¿queremos ser solamente gente que genera dinero? Queremos ser gente que puede empatizar, queremos ser gente que deja esta idea del abogado tradicional para ser parte de un abogado moderno, ¿no? Yo creo que nadie hoy en día estudia derecho para ser ese abogado rudo, prepotente, que siempre tiene la razón, que habla en un lenguaje complicado. Ya al otro lado de la mesa, tu cliente es un cliente millennial, es un cliente mayor, pero es un cliente que no necesariamente se va a sentir impresionado porque tú le hables con términos que él no te entiende. Al contrario, él va a agradecer que efectivamente tú tengas esa sensibilidad para hacerte entender. Y el otro tema también que creo que es importante es que el abogado tiene que saber vender productos y venderse. Y hoy en día, con el mundo digital, es un pecado que el abogado no esté posicionado y no trabaje en su marca personal. No, tú eres una marca. Tú eres una marca, ¿no? Independientemente de en qué grado de la cadena o de la pirámide estés, empresa grande o empresa chiquita, tú eres una marca. Hoy tienes LinkedIn, Facebook, TikTok, miles de plataformas, miles de redes sociales. No puede ser que en realidad no trabajes tu marca y tu imagen, ¿no? Que es algo que creo que también está faltando. Perfecto. Daniel, el micrófono de Pamela, porque dice que con el de ahí no se escucha. Ya, ok. Mira, yo creo que voy a usar de ejemplo a mis hijos, ¿ya? Pero yo dictaba clases y en un momento tuve o sea, el sistema no me terminó de convencer y preferí dedicarle el tiempo ya a otras cosas. Y yo he visto, por ejemplo, la educación hoy, mis hijos están en un colegio que mira hacia afuera, entonces ya hacían proyectos de negocio desde sexto grado. O sea, ya eso me parecía, lo que hacen ellos versus lo que hago yo es abismal, y seguramente versus otros colegios. Y luego he visto la universidad, porque uno de ellos entra a la universidad en el Perú, el otro se está preparando para salir, pero ambos están mirando hacia afuera. Y cuando tú ves la oferta universitaria en primer mundo, y te das cuenta, y no hablo de Estados Unidos, tú te das cuenta primero que la diferencia probablemente económica no es tanta, o sea, no es tanta. Y que tienen 1000 mecanismos para poder subsidiar esos costos fuera que tienen oportunidad laboral los chicos en estos países. Y el segundo punto, las currículas y la oferta que te dan es totalmente diferente a la oferta nacional. Yo creo que así como nosotros estamos como abogados sufriendo, digamos, de alguna manera compitiendo también con estudios foráneos, porque ella compite realmente con todo el mundo, lo mismo le está pasando a la universidad. Y hoy día, desde mi punto de vista, y esto es una humilde opinión, creo que sí, que la educación le falta muchísimo en habilidades blandas, en saber manejo de cliente. Yo salí de la universidad y creo que esta vida pasa lo mismo. Yo no sabía cómo es una propuesta de honorarios. No tenía la más remota idea. No tenía idea cómo comportarme ante un cliente. Fui aprendiendo de mi jefe de prácticas de momento, absorbiendo sus habilidades y sus defectos. Y en el camino formándome. Y hoy día pasa lo mismo. Ese traslado se sigue dando de la misma manera. Yo creo que, por lo que veo que sucede en el mundo, sí, creo que a la educación de los abogados en el Perú les falta bastante. Perfecto. Mario.
más allá del tema, que ya lo dije además, así que no lo voy a repetir, de ventas y ya lo repitieron también el resto del panel, de saber vender, hay que también saber administrar a las personas, al negocio, aprender a ser jefes también en un momento cuando los chicos tienen que trabajar con sus propios practicantes. Y es algo que aprendes un poco en la cancha también, ¿no? Es cierto. Así que yo, centrando además en el mensaje para las universidades, que es lo que yo he visto con estas generaciones nuevas de abogados, es que como estamos en la sociedad de la información, tienen mucha capacidad para encontrar muy rápido una respuesta directa a lo que tú les pides, pero han perdido mucho la capacidad de entrar al detalle y de investigar. Antes tú tenías que irte a la biblioteca y te pasabas 8 horas buscando la respuesta, entonces te nutrías mucho de toda la información. Hoy Google te dice cuál es la respuesta en 5 segundos, entonces hacerles entender que la respuesta no está en la primera página de Google es lo que más cuesta con un practicante nuevo, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que es porque en la universidad ya no leen tanto como antes. Y no está mal que no lean tanto como antes, porque ahora hay más cosas y es más abrumador seguro para todos nosotros tener que leer el WhatsApp, el mail, y todo está por escrito y la velocidad de la que damos es más rápida, pero están perdiendo esa calidad que había antes para el detalle. Se aprende, pero no lo aprendiste donde debiste aprenderla, que era en la universidad. Después te golpeaste con una pared cuando llegaste al estudio de abogados y tuviste que hacer una investigación y te diste cuenta que no estabas investigando bien, ¿no? Y te tuvieron que volver a enseñar a investigar. Y lo otro es tener en la cabeza que trabajar cuando sales de la universidad no es hacer el trabajo de tus sueños 24 horas al día. La carne viene con hueso, básicamente, ¿no? Entonces, muchos de los chicos no soportan a veces tener que hacer cosas que no les gusta. Entonces, no sé si la palabra correcta es resiliencia, porque eso es mucho más que esto, pero cuando no les gusta algo, se rinde muy fácil, ¿no? Entonces, la universidad tiene que tener la capacidad de entender que el negocio legal no es la audiencia en la que hay adrenalina, sino los 20 días anteriores en los que tuviste que hacer el escrito y meterte en la preparación del PowerPoint, que no es lo más divertido que hay necesariamente, y así poder entender que el negocio legal es todo y no solo lo que aparece en una película, ¿no? Creo que si las universidades enseñan eso va a ser mucho más sencillo que puedan adecuarse al mundo laboral. Salen sin entender el mundo laboral y creo que eso falta. Perfecto. Luis. Bueno, me adhiero a todos los comentarios porque todos son muy válidos, por cierto, pero bueno, yo he enseñado en la universidad muchos años y no se les prepara para ser abogados, ¿no? O sea, se les prepara para tener conocimientos jurídicos, pero no se elabora un perfil de abogado. O sea, no sabemos cuál es el perfil que da determinada universidad a determinado abogado, porque incluso ahora hay especialidades que tampoco lo son, ¿no? O sea, hay una universidad que, no voy a mencionar el nombre, que al último año les dedica cierta especialización, ¿no? Pero que tampoco es tal, ¿no? Entonces, eso genera un reto además para los estudios boutique, que tenemos que formar a esos abogados, a esos postulantes abogados como practicantes, ¿no? Pero nos genera un problema porque el practicante, cuando no tiene ese bagaje general para, ¿no?, entrar a la cuestión jurídica, para profundizar, para reflexionar, ¿no?, y va a la respuesta simple, pues le genera un problema al abogado que trabaja con él, porque el abogado que está corriendo a 1000 por hora tiene dificultades para dedicarle tiempo a la enseñanza. Es un problema que tenemos, al menos en el estudio, que tratar de provocar que el abogado genere ese espacio para también hacer docencia, ¿no? Partiendo, además de que la persona con la que interactúa, una joven, un joven, proviene de las universidades donde todavía él no tiene claro cuál es su panorama, qué es lo que quiere ser, ¿no? Incluso algunos pueden estar en el último año, pensar que les gusta el derecho penal, pero de repente en mente tienen otros tipos de, ¿no?, de opción de vida, no sé, de repente les gusta el arte, etc. Entonces es muy difícil para un estudio de abogados hacer esa labor de compatibilizar, ¿no?, esa formación del futuro abogado cuando tiene un colaborador practicante
que viene con esa, ¿no?, suerte de, no diría yo falencia, pero sí con esa suerte de ausencia de competencias idóneas para no surgir como abogado. De hecho, ¿no?, creo que gran parte del crecimiento de los abogados que hemos tenido como practicantes es que, y creo que es una forma de trabajar con nosotros, es siempre darle ya interacción con el cliente desde el primer momento, ¿no?, acompañados por el abogado, obviamente, ¿no? Así ellos ven cuál es la forma en que se produce esa comunicación, van notando datos, por ejemplo, que tienen incidencia en lo que es la facturación, ¿no? Ellos saben, por ejemplo, qué cliente factura por horas, qué cliente factura por fin mensual, y esos datos ellos van aprendiendo y van sabiendo por qué esa diferenciación, cuál es el impacto, por qué es importante que cumplan, por ejemplo, deberes de llenado de tiempos, porque es la precisión importante, ¿no? Y ellos ya lo van aprendiendo, pero sin duda, como han dicho todos, la universidad nos deja la valla un poco alta y creo que los estudios boutique, bueno, al menos nosotros hacemos el esfuerzo de tratar de, ¿no?, equilibrar eso con la iniciativa también de los abogados, ¿no? Correcto. Ahí nos quedamos contigo, Luis, porque justo quiero hacer una última rueda de preguntas y a modo también de hacer una reflexión final. Dentro de este panel y de un poco los motivos por los cuales nos hemos tratado de juntar en un primer espacio, sé que en realidad estos temas da para conversar largamente y abiertos a poder seguir ampliando la participación sobre esos temas. La mesa de trabajo, que nuestro enfoque es hablar sobre la industria que hemos estado comentando y ahorita hemos hablado un poco del capital, la formación, pero un tema también trascendente es respecto a la profesión legal. Me gustaría que a modo de reflexión también ustedes nos puedan trasladar cuál creen que deberíamos tener como camino o como visión realmente qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros como profesión para poder lograr ese cambio, porque no solamente estamos hablando a nivel ya de clientes, sino la sociedad percibe nuestra profesión, los clientes perciben nuestra profesión. Hemos hablado de temas muy puntuales sobre el tema de escuchar, de generar empatía, de crear dinámicas de trabajo que nos permitan entender al cliente, pero ya yendo también a otro nivel de percepción que es la sociedad y que tenemos un trabajo importantísimo que lo hemos venido también comentando en los paneles anteriores a modo de reflexión y conclusiones. ¿Cuál creen que ustedes deberían ser esas acciones o qué deberíamos hoy por hoy tener en mente los abogados o los abogados o los estudios de abogados, sea cual sea el tamaño, para poder llegar a alcanzar, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, ese cambio de la percepción que tiene nuestra profesión en la actualidad? Bueno, Fredo, en los paneles anteriores era un parecer el descrédito de la profesión, ¿no? O sea, hemos llegado a esa suerte de consenso generalizado de que, lamentablemente, nuestra percepción de la sociedad hacia nosotros ha variado ostensiblemente en los últimos años, ¿no? De hecho, en el gremio, también lo he escuchado, no tenemos una voz, ¿no? Estas situaciones de, ¿no?, de conflictividad, ¿no?, de inestabilidad político-jurídica, no hemos tenido una voz que nos represente, ¿no? El gremio de abogados lamentablemente no ha cumplido su rol, ¿no? Hablo particularmente en el que yo pertenezco, ¿no? Y creo que el aspecto fundamental en que debemos quizás fijar como target, como objetivo, es los aspectos éticos, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Si ya desde toda la organización planteamos eh, la ética como un valor, ¿no?, el respeto, ¿no?, a las normas, ¿no?, como un valor que esté dentro del ADN de nuestras organizaciones, que además evidentemente eso se va a graficar en la relación con los clientes, con los proveedores, pondremos nuestro granito de arena en lo que es, ¿no?, lograr que nuevamente nuestra profesión tenga esa posición que tenía, ese respeto que tenía, ¿no? O sea, ahora vemos, por ejemplo, y recordamos a veces los vídeos donde aparece el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿no?, cuando ocurrió lo del 5 de abril, ¿no?, tratando de ingresar al Colegio de Abogados. ¿No? Qué diferencia, ¿no? Entonces, creo que eso tiene un efecto general, ¿no? Impacta en la formación de los abogados, impacta también en quienes salen del colegio y busca una profesión, ¿no? Y al momento de seleccionar la profesión, identifica las razones por las cuales quiere ser abogado: por tener más dinero, por tener un mejor estatus social,
por servir a la sociedad, ¿no? Entonces, si nos ponemos a evaluar, quizás pocos sean los que optan por la carrera por este último aspecto, ¿no? Y creo que ahí tenemos que fortalecer, ¿no? Los estudios de abogados tenemos que hacer nuestro rol desde ese punto de vista. No, Pamela. Yo creo que el tema de qué es lo que queremos como sociedad tendría que ser una primera pregunta que deberíamos hacérnosla todos y que deberíamos repetirnosla cada cierto tiempo, ¿no? Y como decía Daniel hace un ratito, ¿no? Lo veo en mis hijos. Yo también lo veo en mis hijos que estudian en un colegio que tiene una educación alternativa y que estudian en un colegio donde no ven las cosas diferentes como sinónimo de negativo, ¿ya? Y eso es algo que yo tengo muy presente. Yo creo que ha llegado el momento como sociedad de dejar de ver lo negativo como menos para empezar a ver lo negativo o lo diferente como algo que nos identifica, ¿no? Que yo sea diferente no significa que sea menos. Que yo sea diferente significa que soy un ser único que puedo aportar. Algo diferente que no puedes aportar tú. Siempre decimos, queremos que el Perú cambie. No, yo me quiero ir a vivir a otro país porque qué desastre este país. Y ahí, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar el país? ¿No? Y lo cierto es que estamos haciendo muy poco o nada, ¿no? Cuando lo vemos a nivel sociedad. Y nosotros somos un gremio donde tenemos muchísimos recursos. O sea, estudiar derecho no es fácil, ¿no? Son 6 años, no son 5, no son 4, no son 3. Tienes que realmente estudiar, o sea, el que termina la carrera de Derecho, el que pasa su examen de grado, es una persona estudiada, es una persona que puede razonar, es una persona que tiene recursos. Entonces, que no inviertas un poquitito de esos recursos que ya tienes en tratar de crear una sociedad para tus hijos, para el futuro, para que mañana más tarde no digas yo me quiero ir a otro país porque acá no hay futuro, creo que es algo que nos falta como gremio, ¿no? Yo, la verdad es que estaba sentada hace un ratito y decía, qué vergüenza, yo no voy a votar nunca en las elecciones del Colegio de Abogados, nunca, me llega. Prefiero pagar mi multa. No me siento identificada. Es más, digo, ¿por qué tengo que ir todos los años? No sé ni siquiera qué hacen. No entiendo qué hacen, no entiendo. ¿No? Y es como, claro, pero ese no debería ser el sentir, ¿no? Yo debería sentirme orgullosa, finalmente, del gremio al que pertenezco y del colegio que me representa, porque finalmente estoy afiliada al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Ahí tengo mi medalla, que solo la uso cuando voy a audiencias, pero deberíamos sentirnos orgullosos de, ¿no? Y eso parte claramente por el tema ético, que ha quedado de lado, pero también por qué tan dispuestos estamos a realmente transformar la sociedad, ¿no? Hoy solo la criticamos y creo que si no entendemos que el cambio depende de nosotros, no se va a hacer absolutamente nada, ni hoy, mañana, ni pasado mañana, ¿no? Que alguien haga, que la sociedad cambie, que sea mejor, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer? Lo tienes que hacer tú. Y creo que esa reflexión es algo que a todo nivel, firma grande, chiquita, abogado independiente, no importa dónde estés, es algo que tenemos que hacer. Perfecto, Pamela. Sí, yo también creo que tenemos una gran responsabilidad. A mí me da pena cuando yo veo un gran abogado que vas al velorio y ves que hay 50 años de experiencia y conocimiento metido en una tumba y probablemente no compartido, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que hacer nosotros desde ya, comenzar a compartir desde los escenarios que nos correspondan, nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Hoy día en una sociedad como en la que nos movemos, por ejemplo, si existiera un colegio de abogados, como existía en la época, no sé, el doctor Avendaño, el doctor Cereves, tú tendrías una persona ilustrada dando opinión sobre las barbaridades que ocurren. Hoy día no tenemos esa representación. Es más, hoy día tenemos, no sé, por decir algo, y me transmití en político, tenemos 4 abogados en el gabinete, de alguna manera haciendo mutis sobre lo que viene pasando. Yo creo que ahí tenemos una gran labor como gremio, ¿no? Comenzar a hacer que esta profesión, que es tan versátil, porque los abogados podemos estar en cualquier actividad, ¿no? Tienes abogados espectaculares periodistas, tienes abogados metidos en empresas de tecnología, tienes abogados metidos en retail, en todos sitios estamos. Tenemos una gran oportunidad para dar conocimiento, ¿no? Y no voltearnos ante lo malo que viene ocurriendo en esta sociedad que penosamente vemos cómo se comienza a destruir con el paso del tiempo, ¿no? Y es lamentable. Yo creo que ahí sí tenemos, y creo que tenemos un rol que debemos tomar todos con seriedad, ¿no? Alimentar, comernos el pleito y dar nuestra opinión con toda la buena fe que puede existir, decir esto no puede seguir así. Esto tiene que ser... No tenemos un colegio, lo dijo creo que Quique, o no me acuerdo si Alberto, y yo creo que no lo vamos a tener, porque cuando ves las elecciones realmente es un carnaval, ¿no? Yo tampoco voto, tampoco voto y prefiero pagar la multa porque no quiero ser parte de eso, no me siento integrado, pero sí creo que, por ejemplo, espacios como estos nos hacen mucho bien, ¿no?
Y hoy día con las redes sociales, con los sistemas que tenemos, hay manera de llegar a mucho más gente. Yo recuerdo que en un momento hice un comentario en Facebook y apareció en una universidad y una niña me llamó a preguntarme sobre estas cosas que había dicho para hacer una entrevista para su universidad. O sea, yo decía, tú no sabes dónde terminas. Hoy día, como están las cosas, tú no sabes dónde terminan los comentarios, pero yo creo que por eso lo podemos usar como una ventaja, ¿no? Tenemos hoy la plataforma, tenemos las herramientas, lo que no tenemos es la excusa. Muchas gracias. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Mario. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo solo quisiera agregar algo adicional. Tampoco nos podemos sorprender por la imagen del abogado como si fuese algo nuevo. Hay una obra de Shakespeare, creo que es Rey Enrique, donde uno de los, no me acuerdo qué personaje lo dice, dice, primero matemos a todos los abogados. Y así hay en uno de una parte de la obra se dice eso, y es porque los abogados siempre hemos tenido mala fama. Y eso es ineludible y no creo que lo vayamos a cambiar pronto realmente. Pero por lo menos se puede matizar de alguna manera, es entendiendo cuál es nuestra función en la sociedad, nuestras tres funciones: justicia, seguridad jurídica y paz social. O sea, no hay otra. Desde ahí a la parte ética, que evidentemente es de lo más importante en cualquier profesión, creo que de lo más importante es la parte ética, y en la parte legal más aún, porque además tú estás jugando con el destino de las personas en algunos casos, ¿no? Entonces, si entendemos eso adecuadamente y entendemos que nuestra profesión tiene mucho poder y el poder corrompe, al final, por ejemplo, acá en el Perú hablamos de que la derecha, la izquierda, la parte... Eso no es un problema de ideología, es un problema de que la gente que maneja el gobierno en cualquier momento es gente corrupta. Y la gente que entra al mundo del gobierno es gente corrupta. No la gente, me refiero a todos los que entramos en el sistema, terminamos entrando en un sistema de corrupción y nos parece normal. Y más allá de lo que pueden... Y lamentablemente la mayoría son abogados. Lamentablemente, esto no es solo un tema del mundo legal, es un tema de que tenemos que entender culturalmente cuál es nuestra posición para poder cambiar la perspectiva que tenemos de la aplicación de las normas en la sociedad en general. Y creo que de esa manera vamos a poder comenzar a aterrizar un poco esta idea de que el abogado le sirva a la sociedad y no solo viene a crear problemas, sino soluciones. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Luis, Pamela, Daniel, Mario, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Con esto hemos cerrado este tercer panel y estaremos retomándonos a las 3 de la tarde. Muchas gracias.